sus 4.500 millones de años de vida, la Tierra ha sido testigo de la existencia y florecimiento de las más diversas formas de vida. La gran mayoría de ellas se han extinguido, pero otras han emergido gracias a la evolución. Al día de hoy se calcula que actualmente viven alrededor de 1 billón de especies en el planeta, entre plantas, animales, hongos y microorganismos. A esta amplia variedad se le conoce con el término de biodiversidad. En los últimos años, la biodiversidad ha sufrido una devastación generalizada en todo el mundo por razones económicas, ambientales y también sociales, que se reflejan en la pérdida de bosques, playas y también especies. Y cuando se pierde la biodiversidad, toda la humanidad pierde. Aunque desde hace algunos años diversas organizaciones y científicos han alertado sobre los riesgos que trae la pérdida de la biodiversidad, en México por décadas el interés por preservar la biodiversidad ha sido nulo o con acciones tardías e insuficientes. ¿Por qué debe importarle a la sociedad en su conjunto la biodiversidad? ¿Cómo la estamos perdiendo? ¿De qué manera nos afecta su devastación? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Los invito a que juntos analicemos y reflexionemos sobre la importancia de la preservación y cuidado de la biodiversidad en el país. Durante años, la existencia de vida en el planeta Tierra ha sido uno de los grandes misterios para la ciencia. Diferentes teorías han intentado explicar el origen y desarrollo de la vida, las cuales hasta el día de hoy siguen siendo investigadas y discutidas por la comunidad académica. Lo que es innegable es que la vida ha evolucionado en una enorme cantidad de organismos de una complejidad fascinante, desde seres microscópicos hasta vertebrados enormes. La fauna y la flora constituyen el único rastro de vida en el universo que se tiene hasta la fecha. El ser humano es la única especie que ha sido capaz de estudiar al resto de los seres vivos y ha aprovechado ese conocimiento para su supervivencia. Sin ello, el ser humano no podría haber alcanzado los niveles de desarrollo que tiene hasta hoy. Por ejemplo, las bacterias ayudan en la elaboración de alimentos como el queso y el pan y también en los medicamentos como la penicilina. El término biodiversidad es reciente. Fue presentado en 1986 por el biólogo Walter J. Rosen durante una conferencia en el National Forum on Biodiversity celebrado en Washington. Biodiversidad viene del término biodiversity. Es una contracción de la expresión biological diversity que usó el biólogo Thomas Lovejoy en 1980. La biodiversidad se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos ecosistemas terrestres, acuáticos y otros complejos ecológicos. Los conceptos más amplios y actuales incluyen también la variabilidad genética. La biodiversidad es desde el nivel más desde el nivel más mínimo, más pequeño, que es la diversidad genética, que es esencial para la estabilidad de las especies, su resiliencia, su capacidad de adaptarse a los cambios. Una diversidad genética que la podemos ver aquí, cada uno de nosotros aquí es diferente del otro. Y todos los organismos son igualmente diferentes uno del otro, lo que pasa es que nosotros no lo percibimos bien, no estamos acostumbrados. Pero sucede que hay un mundo adicional de vida que solamente a través de la ciencia se nos puede enseñar, ¿verdad? A las criaturas chiquitas en tamaño, pero grandiosas en lo que saben hacer. Y entonces sale el mundo de las bacterias, pero seguramente también el de los protozoarios y el de los virus y todas las formas de vida que no detectamos fácilmente. En los últimos años, el buen estado y la preservación de la biodiversidad se ha convertido en pieza clave para la riqueza de las naciones. En lo que se refiere a las regiones, cada día aumenta la evidencia sobre la importancia de la biodiversidad para reducir la pobreza y alcanzar niveles de bienestar social y humano sostenibles. Las investigaciones científicas han dado evidencia de que las comunidades rurales pobres dependen de la biodiversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas para su salud y nutrición. La biodiversidad ha ayudado a las comunidades a mejorar las cosechas y actúa como red de seguridad cuando ocurren cambios drásticos en el clima y desastres naturales, como los que están ocurriendo cada vez con más frecuencia con el cambio climático. Por otro lado, los habitantes de las grandes ciudades dependen de la biodiversidad a través del suministro de agua potable y de la purificación del aire que realizan los bosques y humedales. Los ecosistemas saludables como los bosques contienen reservas considerables de carbono y son de importancia vital para regular el clima mundial.
Nos damos cuenta de que somos beneficiarios de un montón de cosas que hacen los ecosistemas simplemente por existir. Nos ofrecen oxígeno, purifican el aire, es decir, se quedan con muchas partículas, aerosoles que de llegar a nuestros pulmones quizás nuestra esperanza de vida se vería seriamente acortada, la calidad del agua, la velocidad a la cual el agua escurre por las laderas de las montañas, en fin, ¿no? La polinización. Hay una serie de procesos que los ecosistemas, por así decirlo, en un estado de salud, se convierten en una ventaja para la sociedad. El deterioro en el servicio de los ecosistemas como consecuencia de la pérdida de la diversidad biológica repercute gravemente en las sociedades y en las economías y en el futuro de la vida sobre el planeta. Pero a pesar de que la biodiversidad es vital para la vida misma, es olvidada por los gobiernos, las empresas, a la hora de hacer negocios, desarrollos turísticos, y el discurso en pro de la biodiversidad no se ve reflejado en el diseño y ejercicio de las políticas públicas. La gente no entiende, porque es muy difícil explicar la biodiversidad como tal. La biodiversidad se explica a través de los productos o beneficios de los servicios ambientales que proveemos. Yo empezaría diciendo que la biodiversidad y lo que ofrece la biodiversidad es la clave para la sobrevivencia de la especie humana, pero también para los procesos evolutivos de la Tierra. Si no preservamos a la biodiversidad, la evolución no va a continuar dándose. Algunos investigadores han descrito a la biodiversidad como un manual para manejar, para administrar bien la tierra. Los ecosistemas generan servicios ambientales de los que a lo largo de los años se ha beneficiado la humanidad. Es entonces que cuando un ecosistema se deteriora, es difícil comprender hasta qué nivel puede llegar una afectación. Entender a los servicios ecosistémicos de manera integral es fundamental para la conservación del medio ambiente. Al fragmentarlo y sectorizarlo, perdemos esa visión de que el funcionamiento de los ecosistemas y el interés en mantener ecosistemas funcionales o recuperar ecosistemas funcionales es realmente el tema de agenda. En México y en muchos países del trópico, en donde hay alta biodiversidad, esa biodiversidad se encuentra donde hay comunidades marginadas, bosques, ríos, océanos, que requieren de los recursos que aportan para opciones de empleo, para alimentarse. Entonces, definitivamente, el capital natural representado por esa biodiversidad y esos servicios ecosistémicos son la clave para resolver la pobreza. Los ecosistemas han sabido adaptarse a los cambios del entorno, que han ocurrido a lo largo de millones de años. En todo el mundo existen especies, sin embargo hay países que por sus características de clima y suelo son considerados como megadiversos, porque en sus territorios vive el 70% de la biodiversidad de la Tierra. El grupo de países megadiversos lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. México ocupa el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, el cuarto en anfibios, el segundo en mamíferos y el primero en reptiles. Algunos científicos aumentan la lista hasta 17 países, considerando Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. La biodiversidad en México no solamente se limita a la riqueza de sus plantas, de sus animales y de sus organismos microscópicos, también a la diversidad genética de sus cultivos, producto de cientos de años de domesticación. Es un país maravilloso que debería ser. ¿Cuánta gente sabe en México de esta riqueza natural? La riqueza natural de México es vasta. En el país hay 5 zonas catalogadas como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Estos lugares, que no han sido tocados por el ser humano afortunadamente hasta ahora. El listado mexicano incluye el Santuario de las Ballenas en Baja California Sur, la Reserva de Siancán en Quintana Roo, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán y las islas del Golfo de California. En julio de 2016, el archipiélago de Revillagigedo fue la reserva que más recientemente se sumó a esta distinción.
México posee 3 de las 34 regiones prioritarias en el planeta. Una ecorregión o región ecológica es un área biogeográfica relativamente grande que se distingue por el carácter único de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora y fauna. Las 3 ecorregiones que se encuentran en México son el bosque de encino-pino en las Sierras Madre, la parte sur de la provincia florística de las Californias y Mesoamérica, que comprende los bosques tropicales en el sur y sureste de México. En el territorio nacional se encuentran 3 de las 37 áreas silvestres del planeta, en las regiones desérticas ubicadas en Sonora, Chihuahua y Baja California. A lo anterior se suman 13 centros de diversidad de las plantas y 22 áreas de aves endémicas. La biodiversidad en el territorio continental, litorales y mares suman un total de casi 110,000 especies de plantas, animales y hongos, y una cantidad incalculable de bacterias y otras formas microscópicas de vida. Sin embargo, la biodiversidad está sufriendo cambios por la acción del ser humano y a pesar de esta gran riqueza que puede atraer a las naciones, hay una pérdida acelerada de biodiversidad en todos los niveles y entonces aparece lo que se conoce como extinción. Una especie se pierde y nunca más vuelve a aparecer. Estudios recientes realizados por científicos del Instituto de Ecología y de la Universidad de Stanford en Estados Unidos encontraron que las especies de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y anfibios se han extinguido aceleradamente en los últimos 100 años. Es decir, si hubieran desaparecido siguiendo las tasas normales de extinción, como ha ocurrido a lo largo de la historia, tendrían que haber transcurrido 10,000 años, o en términos más conservadores hasta 28,000 años, y no en tan solo 100 años, lo que marca una preocupación seria por los efectos que pueda causar en el planeta. De ahí la gravedad del problema. Y usamos los datos más conservadores, es decir, estamos subestimando el problema. Si usáramos los datos menos conservadores, un poquito más laxos, lo que se extinguió en 100 años tendría que haberse extinguido en 28,000 años. Por el número de especies perdidas hasta ahora, los expertos señalan que el planeta ha entrado a la 6ª extinción masiva en su historia. Sin embargo, a diferencia de las anteriores que ocurrieron por causas naturales, esta 6ª extinción tiene al ser humano como el principal responsable. En la historia de la Tierra, la extinción más violenta ocurrió entre los periodos Pérmico y Triásico, hace 251 millones de años, cuando únicamente 1 de cada 10 especies animales y vegetales sobrevivieron, lo que significó la pérdida de cerca del 90% de la biodiversidad. Las extinciones masivas fueron causadas por diferentes condiciones geológicas, atmosféricas, biológicas y espaciales, erupciones volcánicas, movimientos en el nivel de los océanos, meteoritos y el surgimiento de nuevas especies animales. Fueron parte de las causas de la devastación en el pasado. Sin embargo, hoy en día, la amenaza a los ecosistemas y biodiversidad en el planeta está directamente relacionado con las acciones del ser humano. Ahora, imagínate, lo interesante de esto es que cómo podemos tener ese tipo de precisión, cómo podemos hacer estas cosas y no podemos entender que nos estamos aventando al precipicio con la extinción de plantas y animales, con el deterioro que estamos hablando del planeta, se dice que en 15 años va a haber más basura, más plástico en el mar que peces. Matamos un elefante ilegalmente cada 15 minutos. Ay, no. Hemos matado el 30% de los elefantes en los últimos 7 años. Si seguimos así, no va a haber elefantes silvestres en 15 años. De acuerdo con datos del Índice del Planeta Vivo elaborado por el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, desde 1970 hasta 2010 se han reducido alrededor del 52% de vertebrados. En menos de 50 años se han extinguido más de la mitad de las especies animales del mundo. En todo el mundo se están perdiendo especies, y en el caso de México, la pérdida de biodiversidad se refleja en la deforestación de bosques y selvas, en el manejo irresponsable de los recursos como el agua, a lo que se suman los efectos del cambio climático, turismo insostenible y el tráfico de especies exóticas. Sin embargo, de entre todas las causas, el cambio en el uso de suelo es la que mayor impacto tiene en la pérdida de la biodiversidad. Es aquí donde hectáreas de selva, de manglar y de bosques se transforman en tierras de cultivo o áreas habitacionales para no recuperarse jamás. La causa más importante es cambio del uso del suelo, es decir, modificación de la vegetación original para convertirla en áreas de producción agrícola o pecuaria. Eso es por mucho ahora el elemento más importante.
por el cambio de uso de la tierra para agricultura, para ganadería, para desarrollos costeros no sustentables. Segundo, el cambio climático que impacta a las especies porque fragmenta los hábitos. Tercero, la sobreexplotación, ya sea pesquera, ya sea dulce acuícola para peces, etcétera. La introducción de especies invasoras, especies de otras partes del mundo que llegan a áreas en donde no estaban y compiten. Entonces, estos factores se combinan y representan una amenaza muy importante para la biodiversidad. Según el Quinto Informe Nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, presentado en noviembre de 2014 por la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, México ha perdido más de 23 millones de hectáreas de selva, 13 millones de hectáreas de bosque, 6 millones de hectáreas de matorrales y 6 millones y medio de hectáreas de pastizales. Van cambiando sin parar. La cantidad de bosques, digamos, tirados, derrumbados cada año, con deforestación, no es tan alta como lo era en los 70s y quizá 80s, pero sigue siendo de varios cientos de miles de hectáreas al año, ¿no? Afortunadamente ahora tenemos un inventario forestal permanente que nos permite tener una visión mucho más precisa, pero más frecuente también de lo que está pasando aquí. Tenemos varios mecanismos ya para entender la velocidad de estas pérdidas, pero sigue existiendo, bueno, pues por varias cosas. En el caso de las especies, se calcula que en México existen casi 3.000 animales o vegetales que están bajo alguna medida de riesgo debido a la actividad humana, pero el impacto en la biodiversidad no ocurre por la pérdida de una sola especie, sino porque su papel en un ecosistema tiene un impacto mayor. Un ejemplo es que si tenemos jaguares en México y se extinguen, la especie no se extinguió porque sigue habiendo jaguares en Brasil, en Ecuador, entonces no cuenta como extinta, pero ya se perdió en México. Y el papel que jugaba esa especie en México, en los ecosistemas de México, se pierde. La pérdida de biodiversidad obedece en México a una multitud de factores, tanto económicos como sociales y culturales. Por ejemplo, la falta de empleos provoca la tala de árboles sin control. Las prácticas irresponsables por parte de las empresas hacen que tiren sus desechos tóxicos sin tratamiento alguno, y la desinformación e intereses personales por parte de los tomadores de decisiones aceleran la destrucción de los ecosistemas, con consecuencias catastróficas y muchas de las veces irreversibles. Una de las situaciones que amenaza a la biodiversidad es el cambio climático, principalmente en los ecosistemas fríos como la tundra y marinos, como los arrecifes. El cambio climático está provocando el aumento de la temperatura y, por tanto, la acidez de los mares, misma que está causando blanqueamiento de los sistemas arrecifales, afectando a un gran número de especies que dependen de su existencia. ¿Qué quiere decir el blanqueamiento? El blanqueamiento es un proceso en el cual el coral empieza a morir. Entonces, si los corales empiezan a verse afectados, en ese sentido, también la parte de los ecosistemas que están alrededor de la parte de los corales se puede afectar. El cambio climático también se traduce en temperaturas más altas y climas más secos. Otros ecosistemas vulnerables al cambio climático son los matorrales, los pastizales y los desiertos. A pesar de la creencia popular que visualiza estos territorios como estériles, los ecosistemas áridos y semiáridos resguardan una enorme biodiversidad del país. Los desiertos colaboran con servicios ambientales, ayudan a la disolución de huracanes y preservan los equilibrios del planeta. Son el hogar de una sexta parte de la población mundial de plantas y animales, abarcan una quinta parte de la superficie terrestre y son productores de diversos minerales. Además, cubren más del 30% del territorio nacional, lo que los convierte en los ecosistemas con mayor presencia.
En el norte de México se encuentran las regiones con más ecosistemas del desierto. Lamentablemente, estos hábitats no han sido valorados eficientemente. Con el desarrollo industrial, agrícola y minero se han causado afectaciones serias, principalmente a las afluentes y suministros de agua, dañando humedales esenciales para la vida de diversas especies. Los humedales continentales presentes en los desiertos del norte del país son cuerpos de agua inundables y constituyen un santuario para la biodiversidad. Son refugio no solo de especies animales endémicas de esas regiones, sino que además, recientes investigaciones han encontrado microorganismos que han logrado sobrevivir sin alteración durante millones de años. No tiene algo igual en el mundo, y además de todo, cuando entiendes cómo evoluciona el planeta, te das cuenta de que la mitad de la vida del planeta solo había bacterias. O sea, no había habido tiempo de que evolucionaran las plantas, los hongos, los animales. Y no es que no hubiera habido tiempo, no había habido las condiciones ambientales. Son las bacterias las que cambian el planeta y le dan el oxígeno. Entonces resulta que en Cuatro Ciénegas es un poquito como volver a ese pasado de bacterias, en donde pues las bacterias son las reinas de Cuatro Ciénegas. En ecosistemas como este, la explotación irresponsable del agua de los valles por la industria ganadera y lechera está secando los humedales, poniendo en riesgo la supervivencia de esta biodiversidad que ha sobrevivido a todo, menos a la devastación humana. Y parece ser que la abundancia llama al desperdicio a veces, y entonces nunca hemos podido hacer la total conciliación de decir vamos a dejar el agua en el humedal para que siga viviendo, pero al mismo tiempo vamos a usar una porción del mismo. Y se ha aprovechado de alguna manera por todos los que estamos involucrados ahí. La biodiversidad de Cuatro Ciénegas es un ejemplo de los ecosistemas del desierto que están en inminente peligro. Cuatro Ciénegas es un municipio al norte del estado de Coahuila, en donde en los últimos años el uso indiscriminado de agua para la producción de forrajes, para la industria lechera y otro tipo de cultivos han causado una presión desmedida en el suministro de agua, lo que está ocasionando que las pozas con especies endémicas y bacterias milenarias se encuentren en peligro de extinción. En el asunto de, por ejemplo, un ejemplo de ello, un área natural protegida, Cuatro Ciénegas. Bueno, ya hace muchos años que es un área natural protegida, sin embargo los humedales se siguen secando, el agua se sigue extrayendo para la industria ganadera y agrícola con el sembradío de alfalfa por parte de grandes empresas. Hay especies que se están perdiendo por una parte, y por otra parte hay un asunto muy comprometido con el agua, ¿no? Los comuneros en cómo utilizar mejor el agua. Ahí ¿piensan hacer algo? Por supuesto que sí, y de hecho ya lo estamos haciendo. Estamos en mesas de trabajo con la Comisión Nacional del Agua justamente para poder identificar esas alternativas, esas posibles soluciones para encontrar en donde es un área, un sitio en donde hay una gran demanda, pero hay una escasez de un recurso. Entonces, es por eso que necesitamos encontrar esos equilibrios y las mejores medidas. ¿Qué debemos de hacer para realmente tener un balance? Y el balance no es más que reducir la cantidad de agua que demandas para favorecer la recarga. Ahora, no podemos tener una buena recarga de un acuífero mientras tengamos un humedal desecado. Un humedal en buenas condiciones es capaz de recargar acuíferos. Un humedal desecado no es capaz de infiltrar. Se pierde la estructura del suelo. La estructura es el aire, materia orgánica y composición del suelo que permite que el agua se infiltre, el agua que llueve, que cae. Esa es una forma de recargar y cuando no está en buenas condiciones no va a recargar. Ejemplo de ello es la laguna de Churince, de lo que antes fuera un majestuoso cuerpo de agua con anfibios y peces. Hoy en día únicamente sobreviven algunas charcas que ocasionalmente se alimentan con las lluvias. Esta tragedia podría ocurrirle a los diferentes humedales del desierto en el norte del país, así como a otros humedales del centro y del sur, perdiendo esta biodiversidad para siempre. Y un ejemplo más de que las pozas de Cuatro Ciénegas están cayendo en un proceso de desertificación, es decir, se están convirtiendo ya en parte del desierto, es este ejemplo. Hace tan solo unos meses, este equipo de Alcanzando el Conocimiento estuvo aquí, en la laguna del medio de Churince, y todavía había agua y especies. Hoy, pues ya pudimos ver que el agua que queda es muy poca
y sus especies, lo único que queda es esto. El tiempo siempre está corriendo en contra de Cuatro Ciénegas y en contra de muchas cuestiones del medio ambiente. Por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de especies, el tiempo está en contra. El efecto perverso de la producción en la comarca lagunera está creando problemas de salud muy importantes. Un exceso de extracción de agua en Sonora y Sinaloa para la producción de hortalizas de exportación está provocando, en todo caso, en el peor de los casos, la intrusión salina en las costas. Es decir, estamos poniendo cada vez más salados las tierras de toda la zona costera. Otro ecosistema fuertemente dañado en nuestro país son los bosques y selvas tropicales, algunos de los ecosistemas más ricos del planeta. La deforestación ilegal y el cambio de uso de suelo ha alcanzado cifras alarmantes en México, al punto de colocar a nuestro país como el 5º lugar en deforestación a nivel mundial. La biodiversidad en bosques y selvas ha sido gravemente castigada por el cambio de uso de suelo, y aquí la ganadería y la agricultura industrial tienen mucho que ver y son una seria amenaza para los organismos, animales, plantas que habitan en estos ecosistemas. Cada año se pierden alrededor de 600,000 hectáreas de bosques y selvas, lo que equivale a una superficie de 4 veces la Ciudad de México. La información que existe es que el ecosistema más amenazado es la selva alta. La selva alta lluviosa, como le llamamos los científicos, que es esta selva, ¿sí? que se encontraba desde en Chiapas, ¿no? Iba desde el sur de San Luis Potosí, por todo el Golfo hasta Chiapas. Se estima que había 22 millones de hectáreas, que era el 10% del territorio nacional. 22 millones de hectáreas de estas selvas. Es exagerado decir eso, pero yo no creo que quede arriba del 3% de las selvas que existían en Veracruz, un estado que estaba totalmente cubierto de selvas y bosques hace, pues 20, no sé, unos 150 años, pero hace 30 o 40 años todavía tenía algunas áreas. El hecho es que ya no lo hay. Sí, ese es un problema muy fuerte. De hecho, estamos hablando que en menos de 70 años perdimos más del 50% de las selvas tropicales, ¿no? Entonces, en México. Bueno, Guatemala es un poco peor, pero bueno, ese es un asunto que de otro país. En el caso de nosotros, particularmente, quien se ha afectado más es Veracruz y Chiapas, ¿no? Bueno, esto es en lo reciente. Si hablamos en el contexto nacional, por lo menos 12 estados de la República poseían selvas tropicales. La pérdida de selvas y bosques está íntimamente relacionada con el desarrollo social y las políticas públicas. Y esta relación se puede hacer evidente en el nivel socioeconómico de los estados más afectados por la deforestación y que tienen mayor biodiversidad. Según estudios en 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, el Coneval, un 58% de la población de Veracruz presenta pobreza, y en el caso de Chiapas, la cifra alcanza hasta un 77%. ¿Cuál es el costo real que estamos pagando por esta visión tan a corto plazo por parte del gobierno y de la industria? ¿Por qué esta correlación entre pérdida de biodiversidad y pobreza? ¿Por qué se ha avanzado tan poco desde que en la década de los 80 se acuñó el término de biodiversidad? ¿Qué nos falta para entenderlo?